Hola, tengo 63 años y soy propietaria de una vinícola en Valle de Guadalupe, Baja California. Durante 8 meses, mi propio hijo, mi única carne y sangre, me mantuvo prisionera en mi propia propiedad. Me encerró en un cuarto oscuro, me robó mi libertad y trató de robarme todo lo que construí con estas manos en 15 años de trabajo. Todos creyeron que estaba enferma de la mente, que necesitaba cuidados especiales, pero la verdad era mucho más oscura. Mi hijo y su esposa querían quedarse con mi empresa. Hoy estoy aquí, libre y con el corazón en la mano, para contarte cómo mi amor de madre casi me destruye, cómo sobreviví al encierro y cómo recuperé todo lo que era mío. Si mi historia puede ayudar a alguien que está siendo traicionado por su propia familia, entonces habrá valido la pena contarla. Te pido que dejes tu comentario, le des like y te suscribas. ¿Sabes lo importante que es saber que no estoy sola? Me llamo Mercedes Valdés, tengo 63 años, y vivo en Valle de Guadalupe, Baja California. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría con nadie, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que este peso me consuma por completo. Lo que mi propio hijo me hizo cambiará para siempre la forma en que ustedes ven el amor maternal, la confianza familiar, y hasta dónde puede llegar la codicia cuando se disfraza de necesidad. ¿Alguna vez han confiado tanto en alguien que entregarían su vida sin pensarlo? ¿Han amado tan profundamente que cerraron los ojos ante señales obvias de peligro? Yo lo hice. Y pagué un precio que todavía me duele en cada fibra de mi ser. Soy dueña de una vinícola que construí con estas manos que ahora tiemblan mientras les cuento esta historia. Llegué a Valle de Guadalupe hace 35 años, recién casada, con sueños más grandes que la razón y determinación de hierro. Mi esposo y yo plantamos las primeras vides en un terreno que todos decían que no serviría para nada. Trabajamos bajo ese sol implacable de Baja California, con el olor a tierra seca mezclado con el aire salado que viene del Pacífico. Cada gota de sudor, cada dolor de espalda, cada noche sin dormir pensando en cómo pagaríamos las cuentas, todo valió la pena cuando finalmente produjimos nuestro primer vino. Cuando mi esposo murió hace 15 años, pensé que mi mundo se derrumbaría. Pero encontré en ese dolor una fuerza que no sabía que tenía. Convertí nuestra pequeña vinícola en una de las más prósperas de la región. Los restaurantes de San Diego y Los Ángeles peleaban por tener mis vinos en sus mesas. El aroma de las uvas fermentando en barricas de roble francés se convirtió en el perfume de mi éxito, en la prueba de que una mujer sola podía conquistar un mundo de hombres. Mi hijo Roberto, mi único hijo, creció viendo todo esto. Tiene 38 años ahora, y durante toda su vida vivió en mi sombra. ¿Pero acaso no es natural que un árbol grande proyecte sombra sobre lo que está cerca? Yo nunca quise opacar su luz, solo quería que brillara con fuerza propia. Le di todo, la mejor educación, oportunidades que yo nunca tuve, libertad para encontrar su camino. Y él siempre parecía contento con su vida tranquila, sin ambiciones desmedidas. O eso creía yo. Hace 8 meses, todo cambió. Fue un martes por la mañana, lo recuerdo perfectamente porque era el día que siempre visitaba los campos temprano, cuando el rocío todavía brillaba sobre las hojas de las vides. Pero esa mañana no desperté en mi habitación. Desperté en la oscuridad, con un dolor de cabeza terrible y el sabor amargo de algo químico en mi boca. Al principio pensé que estaba soñando. Intenté moverme pero mis extremidades no respondían bien. El cuarto olía a humedad y moho, tan diferente al aroma fresco de rosas que siempre entraba por la ventana de mi dormitorio. Toqué las paredes y estaban frías, ásperas. Busqué a tientas la puerta y cuando la encontré, mi corazón se detuvo, estaba cerrada por fuera. ¿Pueden imaginar el terror? ¿El pánico que se apodera de ustedes cuando comprenden que alguien los ha encerrado deliberadamente? Mis manos temblaban mientras golpeaba esa puerta, gritando hasta que la garganta me ardió. Pero nadie vino. Las horas pasaron como años. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la poca luz que entraba por una ventana pequeña y alta. Reconocí el lugar, era la vieja casa del casero, abandonada hace años, a unos 300 metros de la mansión principal. Un lugar donde nadie pensaría en buscarme. Cuando finalmente escuché pasos afuera, mi corazón latió con esperanza. Pero esa esperanza se convirtió en ceniza cuando reconocí la voz que hablaba al otro lado de la puerta. Era Roberto, mi hijo, mi sangre, mi razón de vivir durante tanto tiempo. Y no estaba hablando de rescatarme. Estaba hablando de documentos, transferencias de propiedades, firmas falsificadas. En ese momento comprendí algo que me partió el alma.
mi propio hijo me había encerrado como a una criminal. Y lo peor de todo es que en algún lugar profundo de mi corazón, una vocecita me susurraba que tal vez yo había tenido algo de culpa, que tal vez mi amor asfixiante, mi éxito abrumador, mi presencia constante habían creado este monstruo que ahora me mantenía prisionera. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento mi hijo, ese bebé que amamanté y cuidé, decidió que robarme era mejor que hablar conmigo? Las preguntas me torturaban más que el encierro mismo. Pero yo soy Mercedes Valdés. Sobreviví a la muerte de mi esposo, a años de lucha en un mundo que no quería darle espacio a una mujer, a sequías que casi destruyeron mis cultivos. No iba a dejar que mi propia carne y sangre me destruyera ahora. Lo que no sabía mi hijo es que una madre que construyó un imperio con sus propias manos también sabe cómo defenderlo. Y yo tenía secretos que él nunca imaginó. Esta es mi historia. Es dolorosa, es vergonzosa, pero es real. Y necesito contarla. Los primeros días encerrada fueron una pesadilla que parecía no tener fin. El tiempo pierde significado cuando vives en la oscuridad, cuando tu única compañía son tus pensamientos y el sonido de tus propios latidos acelerados. Contaba las veces que la luz cambiaba a través de esa ventana alta para saber si era día o noche, para mantenerme conectada con la realidad que parecía escurrirse entre mis dedos como arena. Roberto venía 3 veces al día. Siempre a las mismas horas, como un reloj. Traía comida simple, tortillas, frijoles, agua. Nunca me miraba a los ojos. Dejaba la charola en el suelo, recogía la anterior, y se iba sin decir palabra. ¿Pueden imaginar el dolor de ver a tu hijo tratarte como si fueras invisible? Cada vez que la puerta se abría, yo intentaba hablarle, suplicarle, preguntarle por qué. Pero él actuaba como si mis palabras fueran solo ruido de fondo. En la segunda semana, empecé a escuchar conversas a través de las delgadas paredes. Roberto hablaba por teléfono, y aunque no podía distinguir todas las palabras, captaba fragmentos suficientes para entender que estaba en problemas graves. Mencionaba cantidades enormes de dinero, nombres de personas que sonaban norteamericanas, plazos que se agotaban. Su voz siempre sonaba desesperada, como un animal acorralado. Una noche escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de Lucía, mi empleada de confianza, la mujer que había trabajado en mi casa durante 20 años. Ella estaba ayudándolo. Hablaban de mí como si yo fuera una enferma mental, como si necesitara protección especial. Roberto le había dicho que yo estaba sufriendo demencia, que había intentado lastimarme, que el encierro era por mi propia seguridad. ¿Cómo podía él mentir tan fácilmente? ¿Cómo podía Lucía, que me conocía tan bien, creer esas mentiras? Pero entonces recordé algo, Roberto siempre fue excelente mintiendo. Desde niño, cuando rompía algo o sacaba malas calificaciones, siempre tenía una historia perfecta, una excusa convincente. Yo lo perdonaba porque era mi hijo, porque pensaba que eventualmente maduraría. Nunca imaginé que esa habilidad se convertiría en el arma que usaría contra mí. Durante esos días interminables, mi mente viajaba constantemente al pasado. Recordaba cuando Roberto era pequeño y corría entre las vides, persiguiendo mariposas. Recordaba su graduación, cuando me abrazó y me dijo que todo lo que era se lo debía a mí. Recordaba la primera vez que lo llevé a una reunión de negocios y cómo me dijo que estaba orgulloso de tener una madre tan fuerte. ¿En qué momento todo eso se convirtió en resentimiento? ¿Cuándo mi éxito dejó de inspirarlo para empezar a asfixiarlo? Las noches eran lo peor. El silencio de Valle de Guadalupe por la noche es profundo, interrumpido solo por el canto ocasional de los grillos o el aullido lejano de un coyote. En mi habitación normal, esos sonidos siempre me habían parecido reconfortantes, como una canción de cuna de la naturaleza. Pero encerrada en esa habitación pequeña, esos mismos sonidos se volvían ominosos, recordatorios de mi aislamiento. Comencé a observar todo con atención casi obsesiva. Noté que Roberto siempre llevaba su celular en el bolsillo derecho de su camisa. Noté que la cerradura de la puerta era vieja, probablemente del tipo que podría abrirse con algo delgado y rígido si sabías cómo hacerlo. Noté que nadie más parecía acercarse a esta parte de la propiedad. También noté cambios en los sonidos que venían de la vinícola. El ruido constante de tractores y camiones había disminuido drásticamente. Los gritos alegres de los trabajadores durante la hora de almuerzo ya no se escuchaban. Algo estaba mal en mi negocio, podía sentirlo en mis huesos. Una tarde, mientras la luz del sol creaba patrones dorados en el piso sucio, tuve una revelación.
Roberto no solo me quería encerrada para robarme, me quería invisible, borrada, olvidada. Necesitaba que todos pensaran que yo estaba incapacitada, enferma, incompetente. Solo así podría tomar control total de todo lo que yo había construido. Pero él cometió un error crucial, me subestimó. Pensó que una mujer de 63 años, encerrada y sola, simplemente se rendiría. No sabía que la misma determinación que me ayudó a construir un imperio desde cero ahora me ayudaría a defenderlo. Empecé a planear cada detalle, cada posibilidad, cada recurso potencial. Mi mente, que durante años había resuelto problemas complejos de negocios, ahora se enfocaba en un solo objetivo: recuperar mi libertad y mi vida. Y entonces, durante mi tercera semana de encierro, encontré algo que cambiaría todo. Fue un miércoles por la tarde, lo sé porque la luz que entraba por la ventana alta tenía ese ángulo específico que solo aparece a media semana. Yo estaba sentada en el piso de concreto, recargada contra la pared fría, cuando sentí algo extraño bajo mis dedos. Una pequeña irregularidad en el suelo, casi imperceptible. Me arrodillé, ignorando el dolor en mis rodillas que ya no eran tan jóvenes como antes, y examiné con cuidado. Había una grieta en el concreto, y a través de ella sobresalía un pedazo de alambre oxidado. No era mucho, quizás del grosor de un clip de papel, pero en ese momento me pareció el descubrimiento más valioso del mundo. ¿Saben ustedes lo que significa encontrar esperanza cuando creías que no quedaba ninguna? Es como ver la primera luz del amanecer después de la noche más larga de tu vida. Trabajé durante horas para sacar ese alambre. Mis dedos sangraron, las uñas se rompieron, pero no me detuve. Cada tirón, cada movimiento cuidadoso era un acto de rebelión contra mi hijo, contra mi encierro, contra la injusticia de todo lo que estaba pasando. Cuando finalmente liberé el alambre completo, medía aproximadamente 20 centímetros. Era perfecto. Durante los siguientes días, mientras Roberto continuaba su rutina de traerme comida 3 veces al día sin mirarme a los ojos, yo trabajaba en secreto. Doblé el alambre, lo moldeé con paciencia infinita, probé diferentes ángulos y formas. Mis manos, que habían podado miles de vides durante décadas, ahora aplicaban esa misma delicadeza a crear una herramienta de escape. Pero no era suficiente con poder abrir la puerta. Necesitaba un plan. ¿A dónde iría? ¿Quién me creería? Roberto había construido una narrativa perfecta de mi supuesta enfermedad mental. Si simplemente huía y aparecía en el pueblo hablando de encierros y conspiraciones, probablemente terminaría en un hospital psiquiátrico, validando exactamente lo que él había dicho sobre mí. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto que demostrara que yo estaba en pleno uso de mis facultades y que mi hijo estaba cometiendo fraude. Una noche, mientras escuchaba a Roberto hablar por teléfono en la habitación contigua, capté algo crucial. Mencionó un nombre: los documentos en el escritorio de fermentación. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El escritorio de fermentación era una pequeña oficina abandonada cerca de las barricas donde guardábamos los vinos durante el proceso de añejamiento. Yo sabía exactamente dónde estaba, conocía cada rincón de esa propiedad como la palma de mi mano. Esa noche tomé una decisión. Esperaría al momento perfecto, abriría la cerradura con mi alambre improvisado, y antes de buscar ayuda, iría por esas pruebas. Era arriesgado, pero necesario. El momento llegó 4 noches después. Era viernes, y escuché a Roberto decirle a alguien por teléfono que tenía que ir a Tijuana a primera hora de la mañana del sábado para una reunión importante. Eso significaba que probablemente dormiría profundamente esa noche para estar descansado. Esperé hasta pasada la medianoche. El silencio era absoluto, apenas interrumpido por el viento suave que hacía susurrar las hojas de las vides a la distancia. Con manos temblorosas pero determinadas, inserté mi alambre en la cerradura. Había practicado el movimiento cientos de veces en mi mente, visualizando cada giro, cada presión necesaria. Tomó 20 minutos que me parecieron eternos. Sudaba a pesar del frío de la noche, mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme varias veces para calmarme. Pero finalmente escuché ese clic mágico, ese sonido metálico que significaba libertad. La puerta se abrió con un chirrido suave. El aire fresco de la noche mexicana entró en mis pulmones como una bendición. Olía a tierra húmeda del riego nocturno, a uvas maduras, a la sal del océano que el viento traía desde la costa. Eran los aromas de mi vida, de mi hogar, y nunca me habían parecido tan preciosos. Pero no corrí.
No grité de alegría. Me quedé allí, en el umbral entre mi prisión y la libertad, pensando con claridad por primera vez en semanas. Roberto me había encerrado, sí, pero ahora yo tenía algo que él no esperaba, la ventaja de la invisibilidad. Él creía que yo seguía encerrada, segura, controlada. No sabía que yo estaba libre y lista para contraatacar. Me quité los zapatos para no hacer ruido y comencé a caminar descalza por el camino de tierra que conocía de memoria. Las piedras pequeñas se clavaban en mis pies, pero el dolor era dulce comparado con el de estar encerrada. La luna llena iluminaba el camino, convirtiendo las hileras de vides en sombras fantasmales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llegué al edificio de fermentación sin ser vista. La puerta estaba sin seguro, como siempre había estado. Entré y el olor familiar de roble y vino me golpeó con fuerza emocional. Este era mi mundo, mi creación, y nadie me lo iba a quitar. Encontré el escritorio exactamente donde recordaba. Y allí, bajo la luz de mi celular, vi mi futuro cambiar. El escritorio estaba cubierto de polvo, pero los documentos encima estaban recientes. Con manos temblorosas, comencé a revisar cada papel bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Lo que encontré me quitó el aliento y me hizo sentir náuseas al mismo tiempo. Había contratos de venta firmados con mi supuesta firma, pero yo jamás había visto esos documentos. Había transferencias bancarias autorizadas con mi nombre, moviendo cantidades enormes de dinero a cuentas que no reconocía. Había correos electrónicos impresos donde alguien haciéndose pasar por mí ofrecía participación en la empresa a inversionistas extranjeros. La falsificación era meticulosa, profesional, aterradora. ¿Pero cómo había conseguido Roberto hacer todo esto? Entonces vi otro documento que me dio la respuesta, una procuración legal falsificada que le daba poder total sobre mis asuntos, supuestamente firmada por mí 6 meses atrás, cuando según estos papeles yo ya mostraba signos de deterioro mental. Todo había sido planeado con mucho tiempo de anticipación. Mi primer instinto fue tomar todos los documentos y correr directamente a la policía. Pero entonces recordé algo que mi esposo siempre me decía: Mercedes, en los negocios, el que actúa con prisa pierde. El que planea con paciencia gana. Necesitaba más que estos documentos. Necesitaba entender el panorama completo antes de actuar. Busqué en los cajones del escritorio y encontré algo todavía más revelador, un celular viejo que reconocí inmediatamente. Era uno que yo había usado hace años y pensé que se había perdido. Lo encendí, rogando que tuviera batería. Milagrosamente, tenía un 15% de carga. Con ese celular, comencé a fotografiar cada documento, cada página, cada detalle. Mis manos todavía temblaban, pero la adrenalina me mantenía enfocada. El flash iluminaba brevemente las páginas antes de que la oscuridad volviera a tragarse la habitación. Cada clic de la cámara era como un latido de esperanza. Entonces escuché algo que me heló la sangre, pasos afuera del edificio. Alguien se acercaba. Rápidamente apagué el celular y me escondí detrás de las grandes barricas de roble que ocupaban la mayor parte del espacio. El olor intenso del vino fermentando me envolvió mientras contenía la respiración. La puerta se abrió y entró luz de una linterna. Era Lucía, mi empleada. Pero no estaba sola. Con ella venía otra persona, y cuando habló, reconocí la voz de inmediato: era Patricia, la esposa de Roberto, mi nuera. ¿Estás segura de que esto es necesario?, preguntaba Lucía con voz temblorosa. Por supuesto que sí, respondió Patricia con frialdad. Mercedes debe permanecer controlada hasta que tengamos todo en orden. Roberto es demasiado blando, siempre lo ha sido. Menos mal que estoy yo para hacer lo que debe hacerse. Me quedé petrificada detrás de la barrica. Patricia. Todo este tiempo pensé que mi hijo era el único responsable, pero ahora entendía la verdad. Ella era la mente maestra, manipulando a Roberto, usando su debilidad emocional, sus inseguridades sobre vivir en mi sombra. Pero señora Patricia, continuó Lucía, yo la conozco a la señora Mercedes desde hace 20 años. Nunca ha mostrado signos de locura. ¿Está usted completamente segura de que ella está enferma? Lucía, dijo Patricia con voz dura, tú no entiendes estas cosas. La demencia no siempre es obvia. Mercedes aparenta estar bien, pero por dentro está destruida. Nosotros la estamos protegiendo de sí misma, ¿no lo ves? Además, ahora que tenemos control de la empresa, todos estaremos mejor. Tú incluida.
Escuché a Lucía murmurar algo que no pude distinguir, pero su tono era de duda. Patricia revisó rápidamente el escritorio, tomó algunos papeles que no pude ver, y ambas salieron, cerrando la puerta detrás de ellas. Esperé en la oscuridad durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Mi mente procesaba furiosamente toda esta nueva información. Roberto no era el villano principal, era una víctima tanto como yo, manipulado por su propia esposa. Esto lo cambiaba todo. Cuando finalmente salí de mi escondite, terminé de fotografiar los documentos restantes y salí cautelosamente del edificio. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas sobre las montañas. Había estado despierta toda la noche, pero la adrenalina mantenía alejado el cansancio. No podía volver a mi prisión. Roberto descubriría que había escapado cuando viniera con el desayuno. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. Pero, ¿a quién podía acudir? ¿Quién me creería? Entonces recordé a alguien, don Miguel, mi gerente de producción. Había trabajado en la vinícola durante 12 años y siempre había sido ferozmente leal. Más importante aún, era una persona práctica que valoraba la evidencia sobre las emociones. Si le mostraba las fotografías, él me creería. El sol seguía sin salir completamente cuando me dirigí hacia su casa, que estaba en una esquina de la propiedad. Con cada paso, sentía cómo recuperaba no solo mi libertad física, sino también mi determinación. La casa de don Miguel era pequeña pero acogedora, pintada de amarillo brillante como muchas casas en nuestra región. Me escondí entre las plantas del jardín, esperando a que saliera. No quería tocar su puerta y arriesgarme a despertar a su familia, potencialmente alertando a otros sobre mi presencia. El rocío de la mañana mojaba mis pies descalzos y mis ropas sucias, haciéndome consciente de cuán diferente lucía de la empresaria elegante que todos conocían. Don Miguel salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana, como hacía todos los días. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por años trabajando bajo el sol de Baja California y manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Llevaba su termo de café y su sombrero de paja, listo para comenzar otro día supervisando los viñedos. Don Miguel, susurré desde mi escondite entre los arbustos de bugambilia. Él se detuvo en seco, mirando alrededor confundido. ¿Quién está ahí? Soy yo, Mercedes. Se acercó lentamente, y cuando me vio, su rostro mostró shock absoluto. Señora Valdés. ¿Qué le pasó? ¿Dónde ha estado? Don Roberto nos dijo que usted estaba en un hospital en Tijuana, recibiendo tratamiento especial. Todo es mentira, Miguel, dije, saliendo de mi escondite. Todo es una gran mentira. Sus ojos se movieron rápidamente, evaluando mi apariencia, el cabello despeinado, la ropa arrugada y sucia, los pies descalzos, pero también mi mirada clara y determinada. Don Miguel era inteligente. Podía ver que algo no cuadraba. Venga, dijo finalmente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. Entré a mi casa. Mi esposa está haciendo desayuno. Usted necesita comer y contarme todo. La cocina de don Miguel olía a café recién hecho y tortillas calientes. Su esposa, doña Rosa, casi dejó caer el comal cuando me vio entrar. Pero como buena mexicana, su primer instinto fue la hospitalidad. En minutos tenía frente a mí un plato con huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas hechas a mano, junto con una taza de café humeante. Mientras comía mi primera comida decente en semanas, les conté todo. Cada detalle de mi encierro, las conversaciones que había escuchado, los documentos que había encontrado, la conversación entre Patricia y Lucía. Mostré las fotografías en el celular viejo. Don Miguel las examinó cuidadosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Sabía que algo andaba mal, dijo finalmente. Durante las últimas semanas, don Roberto ha estado tomando decisiones extrañas. Vendió parte de la cosecha a precios ridículamente bajos, despidió a varios trabajadores experimentados sin razón, canceló contratos con clientes importantes. Los demás empleados y yo hemos estado preocupados, pero él nos dijo que usted estaba de acuerdo con todo, que eran nuevas estrategias que ustedes habían decidido juntos. Nada de eso es cierto, dije. Él está destruyendo todo lo que construí, probablemente para pagar deudas que no puedo ni imaginar. Don Miguel se quedó pensativo. Señora Mercedes, yo le creo. Pero necesitamos ser estratégicos. Si simplemente va usted a la policía ahora,
podría ser complicado. Don Roberto ha sembrado la narrativa de su enfermedad durante semanas. Tiene documentos médicos falsos, testigos que él ha convencido. Necesitamos más que fotografías para desmantelar todo esto. ¿Qué sugieres?, pregunté. Necesitamos exponer la verdad de manera que nadie pueda negarla. Y conozco exactamente cómo hacerlo. Don Miguel explicó su plan. En 2 semanas sería la celebración anual de la vendimia, la cosecha de uvas, un evento tradicional en Valle de Guadalupe donde la comunidad entera se reunía en las vinícolas para celebrar. Era una tradición sagrada, llena de música, comida y vino. Cada año, mi vinícola organizaba una de las celebraciones más grandes. Este año, dijo don Miguel, don Roberto ya anunció que la celebración se haría de todos modos, probablemente para mantener las apariencias de que todo está normal. Será el momento perfecto. Toda la comunidad estará allí, incluyendo nuestros clientes, proveedores y competidores. Si usted aparece públicamente en ese momento, con pruebas, frente a todos, nadie podrá negar la verdad. Era arriesgado, pero brillante. 2 semanas me darían tiempo para recopilar más evidencia, para contactar discretamente a personas clave, para preparar una exposición que fuera innegable. Pero mientras tanto, continuó don Miguel, usted no puede quedarse aquí en la propiedad. Es demasiado peligroso. Tengo un primo en Ensenada que tiene una casa pequeña en la playa. Usted puede quedarse allí, escondida, mientras preparamos todo. Doña Rosa habló por primera vez. Y yo me aseguraré de que Lucía empiece a tener dudas. Esa mujer tiene buen corazón, solo está confundida. Si comienzo a plantar semillas de duda, para cuando llegue la vendimia, ella estará lista para escuchar la verdad. Los miré a ambos con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me ayudan? Podrían perder sus trabajos, o peor. Don Miguel sonrió. Señora Mercedes, usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Me trató con respeto y dignidad. Pagó por la operación de mi hija cuando estaba enferma. No es solo lealtad al jefe, es lealtad a una buena persona. Y además, agregó con seriedad, lo que están haciendo don Roberto y su esposa está mal. Alguien tiene que defender lo correcto. Esa mañana, escondida en el carro de don Miguel bajo una manta, salí de mi propia propiedad rumbo a Ensenada. Mientras nos alejábamos, miré por última vez las hileras de vides que había plantado con mis propias manos, y me hice una promesa, regresaría, y cuando lo hiciera, todos conocerían la verdad. La casa del primo de don Miguel en Ensenada era pequeña pero tenía vista al mar. El sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas se convirtió en la banda sonora de mis días siguientes. Me quedaba parada en la terraza por horas, observando el océano Pacífico extenderse hasta el horizonte, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que estaba dispuesta a hacer para recuperarlo. Don Miguel venía a visitarme cada 2 o 3 días, siempre con noticias y actualizaciones. Me traía ropa limpia que su esposa compraba en Ensenada, comida casera, y lo más importante, información sobre lo que estaba pasando en la vinícola. Las cosas están empeorando, me dijo durante una de sus visitas. Don Roberto está cada vez más nervioso. Ha estado bebiendo mucho, y he escuchado que discute constantemente con Patricia. Ella quiere apurar las cosas, mientras que él parece estar teniendo dudas. Esto me dolió profundamente. Todavía era mi hijo, después de todo. Saber que estaba sufriendo, incluso si era consecuencia de sus propias acciones, me partía el corazón. ¿Qué tipo de madre sería si no sintiera compasión por su único hijo? Pero la compasión no significa permitir que continúe el daño. Eso lo aprendí durante esos días en Ensenada, mientras me miraba al espejo y veía a una mujer que había sido traicionada de la peor manera posible. Don Miguel también me trajo más información crucial. Había contactado discretamente a mi abogado en San Diego, un hombre llamado Richard Morrison que había manejado mis asuntos legales durante más de 10 años. El señor Morrison había estado preocupado por semanas, desde que Roberto comenzó a presentarle documentos que parecían sospechosos. Él nunca lo creyó completamente, me explicó don Miguel. Mantuvo copias de todos los documentos originales en su oficina, los verdaderos que usted firmó a lo largo de los años. Sabía que algo no estaba bien, pero sin poder contactarla directamente, no podía hacer mucho. Ahora que sabe que usted está bien y consciente, está listo para ayudar. También había buenas noticias sobre Lucía. Doña Rosa había estado trabajando en ella, sutilmente,
compartiendo sus propias dudas sobre la situación. Lucía empezaba a hacer preguntas, a notar inconsistencias en las historias que Roberto y Patricia le contaban. Su lealtad de 20 años hacia mí comenzaba a pesar más que las mentiras recientes. Pero la información más sorprendente vino durante la segunda semana. Hay algo que necesitas saber, dijo don Miguel, su rostro serio. Patricia está embarazada. Las palabras me golpearon como una ola del océano que tenía enfrente. Un bebé. Mi futuro nieto o nieta. En medio de todo este caos, traición y dolor, había una vida nueva creciendo. ¿Roberto lo sabe?, pregunté. Sí, se enteró hace pocos días. Aparentemente ella lo mantuvo en secreto durante meses. Según lo que escuché, él quedó en shock cuando se enteró. No sé si eso cambia sus planes o no. Me senté en el sofá viejo de la casa, sintiendo el peso de esta nueva información. Un bebé cambiaba todo. No importaba lo que Roberto y Patricia hubieran hecho, ese niño era inocente. Ese niño era sangre de mi sangre. Durante los días siguientes, trabajé en mi plan con renovada determinación, pero ahora con una consideración adicional: cualquier acción que tomara afectaría no solo a Roberto y Patricia, sino también al bebé en camino. Necesitaba justicia, sí, pero también necesitaba asegurar que este niño tuviera un futuro. Don Miguel me ayudó a preparar todo para la vendimia. Contactamos a varios clientes importantes de la vinícola, invitándolos personalmente al evento. También contactamos a algunos competidores respetados de la industria vinícola en Valle de Guadalupe. Queríamos una audiencia que no solo fuera grande, sino también influyente. El señor Morrison, mi abogado, preparó toda la documentación legal necesaria. Organizó evidencia que demostraba las fechas reales de mis firmas versus las firmas falsificadas. Compiló registros bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas. Preparó testimonios de empleados de la vinícola que habían notado comportamientos extraños. Una semana antes de la vendimia, tuve una conversación difícil con don Miguel. Miguel, le dije, necesito que entiendas algo. Cuando exponga todo esto públicamente, va a haber consecuencias serias para Roberto y Patricia. Posiblemente consecuencias legales. Pero Roberto sigue siendo mi hijo. No quiero destruirlo completamente. Quiero justicia, quiero recuperar lo que es mío, pero también quiero que haya un camino hacia la redención para él. Don Miguel asintió con entendimiento. Usted tiene un corazón bueno, señora Mercedes. Incluso después de todo lo que le hicieron. No es bondad, respondí. Es realidad. Ese bebé que viene en camino merece tener un padre que pueda cambiar, crecer, ser mejor. Y yo necesito poder mirarme al espejo y saber que hice lo correcto, no solo lo que se sentía bien en el momento. Los últimos días antes de la vendimia los pasé preparándome mentalmente. Practiqué lo que diría, cómo lo diría. Ensayé mantener la compostura cuando tuviera que ver a Roberto cara a cara por primera vez desde el encierro. Me preparé para ver el shock, la vergüenza, quizás el odio en sus ojos. Pero también me preparé para algo más, la posibilidad de perdón. No inmediato, no fácil, pero eventual. Porque al final del día, a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. La noche antes de la vendimia, me quedé despierta mirando el océano bajo la luz de la luna. Las olas iban y venían, constantes e implacables, como el tiempo mismo. Pensé en todo lo que había construido, todo lo que había perdido, y todo lo que estaba a punto de recuperar. Mañana, pensé, mañana todo cambia. El día de la vendimia amaneció con un cielo despejado y brillante, típico de octubre en Baja California. Don Miguel me recogió temprano en Ensenada, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de colores pastel. Durante el viaje de regreso a Valle de Guadalupe, apenas hablamos. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Llegamos a la vinícola por la entrada trasera, la que usaban los proveedores. El lugar ya bullía de actividad. Trabajadores preparaban mesas largas con manteles blancos, otros colgaban luces de colores entre las vides, algunos organizaban las estaciones de degustación de vinos. El aroma de carne asada comenzaba a flotar en el aire, mezclándose con el olor dulce de las uvas recién cosechadas. Me escondí en la vieja oficina de fermentación, el mismo lugar donde había encontrado los documentos semanas atrás. Desde la ventana pequeña podía observar todo sin ser vista. Don Miguel me había traído ropa elegante, un vestido color vino tinto que siempre me había gustado, zapatos cómodos pero elegantes,
y hasta me ayudó a arreglar mi cabello que había crecido algo despeinado durante mi tiempo en Ensenada. «Está lista», dijo doña Rosa, quien había venido con nosotros. «Se ve usted como la dueña de este lugar». Porque eso es exactamente lo que es. A medida que avanzaba la mañana, los invitados comenzaron a llegar. Reconocí a muchos, clientes de restaurantes de San Diego, distribuidores de Los Ángeles, otros productores de vino de la región, trabajadores actuales y antiguos de la vinícola. Había más gente de la que esperaba. Don Miguel había hecho un trabajo excelente corriendo la voz. Alrededor del mediodía, vi llegar a Roberto y Patricia. Mi hijo llevaba un traje que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Su rostro se veía demacrado, con ojeras profundas. Patricia, por otro lado, lucía perfectamente arreglada, con un vestido floreado que disimulaba su embarazo temprano. Sonreía y saludaba a todos como si fuera la anfitriona natural de este evento. Mi corazón se aceleró al verlos. Casi 8 semanas habían pasado desde que desperté encerrada. 8 semanas de planes, sufrimiento, determinación. Y ahora, el momento de la verdad había llegado. Según el plan, esperaríamos hasta después del almuerzo, cuando todos estuvieran relajados con comida y vino, pero antes de que alguien hubiera bebido demasiado. El momento perfecto para captar y mantener la atención de todos. Observé a Roberto dar un discurso de bienvenida. Su voz temblaba ligeramente. Habló sobre tradiciones, sobre la cosecha, sobre el legado familiar. Mencionó a su madre, a mí, diciendo que yo no podía estar presente por asuntos de salud, pero que mi espíritu estaba allí en cada vid, en cada barrica, en cada botella de vino. Las palabras me desgarraron. ¿Cómo podía hablar de mí con supuesto cariño cuando me había tenido encerrada como prisionera? ¿Cómo podía invocar mi legado mientras intentaba robármelo? Después del almuerzo, cuando los invitados se habían acomodado en las mesas con sus copas de vino, don Miguel me hizo una seña. Era ahora. Caminé desde mi escondite hacia el área principal del evento. El sonido de conversaciones alegres y risas llenaba el aire. Nadie me notó al principio. Pero a medida que avanzaba entre las mesas, las conversaciones comenzaron a detenerse. Las cabezas giraban. Los murmullos comenzaron. ¿Es ella? ¿Mercedes Valdés? Pensé que estaba enferma. ¿Qué está pasando? Seguí caminando, con la espalda recta y la cabeza alta, hasta llegar al frente donde estaba el micrófono. Roberto me vio y su rostro se volvió completamente blanco. Patricia dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo con un sonido que cortó el silencio que ahora prevalecía. «Buenos días», dije al micrófono, mi voz saliendo más fuerte y clara de lo que esperaba. «Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mercedes Valdés, y soy la dueña de esta vinícola. Y contrario a lo que muchos de ustedes han escuchado, no estoy enferma. Nunca lo he estado». El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Durante las últimas 8 semanas, continué, he estado prisionera en mi propia propiedad, encerrada por mi propio hijo y su esposa, como parte de un plan elaborado para robarme todo lo que he construido durante 35 años. Los murmullos explotaron. Roberto intentó acercarse, pero don Miguel y otros 2 trabajadores leales lo detuvieron suavemente pero firmemente. Procedí a contar todo. Cada detalle de mi encierro, los documentos falsificados, las firmas fraudulentas, las ventas ilegales de activos de la compañía. Mientras hablaba, el señor Morrison, mi abogado, distribuyó copias de los documentos entre los invitados, comparaciones lado a lado de firmas reales versus falsificadas, registros bancarios, testimonios de empleados. Vi caras de shock, de indignación, de incredulidad. Algunos invitados miraban a Roberto con desprecio, otros con algo que parecía lástima. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio pesado. Luego, algo inesperado sucedió. Lucía se levantó de entre los trabajadores. Lucía caminó hacia el frente con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su rostro mostraba años de carga emocional que finalmente se liberaba. Se paró frente al micrófono, temblando, y comenzó a hablar con voz quebrada. «Yo ayudé», dijo, su voz apenas audible al principio. «Me dijeron que la señora Mercedes estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba protección. Yo le creí a don Roberto porque es su hijo, porque pensé que él la conocía mejor. Pero doña Rosa me hizo preguntar,
me hizo ver las inconsistencias. Y cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que había sido cómplice de algo terrible. Se volvió hacia mí directamente. Señora Mercedes, perdóneme. Usted me dio trabajo cuando nadie más lo hacía, me trató como familia durante 20 años, y yo la traicioné. Caminé hacia ella y la abracé. Sentí su cuerpo sacudirse con sollozos. Lucía, susurré en su oído, tú fuiste engañada también. No es tu culpa. Pero ella sacudió la cabeza. Debí haber confiado en lo que conocía de usted, no en lo que me dijeron. Debí haber hecho preguntas. Otra persona se levantó entonces, era Ricardo, uno de los trabajadores más antiguos. Yo también sabía que algo andaba mal, dijo. Vi cosas extrañas, escuché conversaciones sospechosas, pero tuve miedo de perder mi trabajo. Tuve miedo de hablar. Uno por uno, varios empleados se levantaron, cada uno compartiendo pequeñas piezas del rompecabezas que habían notado pero no se habían atrevido a cuestionar. Sus confesiones construyeron una imagen clara de cómo Roberto y Patricia habían manipulado sistemáticamente a todos. Entonces, para mi sorpresa, Roberto se levantó. Su rostro estaba rojo, con lágrimas corriendo libremente. Patricia intentó detenerlo, tirando de su brazo, pero él se soltó. Es cierto, dijo, su voz ronca. Todo es cierto. Yo encerré a mi madre. Falsifiqué documentos. Vendí partes de la empresa ilegalmente. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de dolor. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Nunca. Pero me metí en problemas enormes, debía dinero a gente peligrosa, y sentí que no tenía salida. ¿Y por qué no viniste a hablar conmigo?, pregunté, mi propia voz quebrándose. ¿Por qué no me pediste ayuda? Porque tenía vergüenza, sollozó. Porque toda mi vida he sido una decepción para ti. Tú construiste este imperio, y yo no podía ni mantener un trabajo regular. Quería probar que podía tener éxito por mi cuenta, que podía hacer algo grande. Pero todo salió mal, y cuando Patricia sugirió este plan, yo era un cobarde y lo seguí. Patricia se puso de pie bruscamente. Él está confundido, gritó. No sabe lo que dice. Pero Roberto la miró con una mezcla de tristeza y enojo. No, Patricia. Ya no más. No voy a seguir mintiendo. Se volvió hacia la audiencia. Mi esposa fue quien planeó todo esto en detalle. Yo soy culpable de seguir el plan, de ejecutarlo, de no tener el valor de decir no. Pero ella fue la arquitecta. Me convenció de que era la única forma de salvar nuestro futuro, el futuro de nuestra familia. Patricia lo miró con odio puro. Cobarde. Siempre has sido un cobarde. Por eso necesitabas que yo tomara las decisiones por ti. El silencio que siguió fue pesado como piedra. Los invitados observaban esta tragedia familiar desplegarse frente a ellos, algunos con fascinación morbosa, otros con evidente incomodidad. El señor Morrison, mi abogado, tomó el micrófono entonces. Tenemos toda la evidencia necesaria para proceder legalmente, anunció. Las autoridades han sido notificadas y llegarán pronto. Sin embargo, la señora Valdés me ha dado instrucciones específicas sobre cómo desea manejar esta situación. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé el micrófono nuevamente, sintiendo el peso de mi decisión. Roberto, dije, mirando directamente a mi hijo, lo que hiciste fue imperdonable. Me lastimaste de formas que todavía no puedo procesar completamente. Traicionaste mi confianza, abusaste de mi amor, y casi destruiste todo por lo que trabajé. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Pero, continué, tú también eres mi hijo. Eres la sangre de mi sangre. Y más importante, vas a ser padre. Ese bebé que viene en camino no tiene culpa de nada de esto. Patricia puso instintivamente su mano sobre su vientre, su expresión cambiando de ira a algo más complejo, miedo, quizás, o la primera chispa de remordimiento. Aquí está lo que va a pasar, dije con firmeza. Voy a recuperar el control completo de mi empresa. Los documentos falsos serán anulados, las ventas ilegales revertidas, y todo volverá a estar como debe ser. Patricia, tú quedarás fuera de cualquier asunto relacionado con los negocios de esta familia. Permanentemente. Ella abrió la boca para protestar, pero algo en mi mirada la hizo callar.
Roberto, continué, tú trabajarás en esta vinícola. Pero no como heredero, no como gerente, sino como un trabajador más. Comenzarás desde abajo, igual que yo lo hice. Aprenderás cada aspecto del negocio no desde una oficina, sino con tus manos en la tierra, las vides, las barricas. Ganarás tu lugar aquí, o no tendrás ninguno. Mamá. Comenzó él. No he terminado, lo interrumpí. Para el bebé que viene, voy a establecer un fondo fiduciario que estará protegido y será administrado independientemente. Ese niño tendrá educación, oportunidades, un futuro, sin importar lo que pase entre nosotros. Pero ese fondo será intocable para ti o para Patricia hasta que el niño tenga 25 años. Miré a todos los presentes. Esta es mi decisión. Algunos dirán que soy demasiado blanda, otros que soy demasiado dura. Pero yo soy quien viví este infierno, y yo decido cómo se resuelve. El murmullo entre los invitados era evidente. Algunos asentían con aprobación, otros fruncían el ceño con desaprobación. Entonces sucedió algo que no esperaba. Uno de los invitados, un productor de vinos mayor de otra vinícola, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron hasta que todo el espacio se llenó del sonido de aplausos. Los días siguientes al evento de la vendimia fueron un torbellino de actividad. Las autoridades vinieron a investigar, tomaron declaraciones, revisaron documentos. Mi abogado trabajó incansablemente para revertir las transacciones fraudulentas y recuperar el control legal de mi empresa. Los medios locales cubrieron la historia, convirtiéndola en el escándalo del año en Valle de Guadalupe. Pero la parte más difícil no fue lidiar con abogados o periodistas. La parte más difícil fue reconstruir mi vida, mi hogar, mi sentido de seguridad que había sido tan brutalmente destruido. La primera semana de regreso a mi casa fue aterradora. Cada puerta cerrada me hacía entrar en pánico. Cada sombra me ponía en alerta. Doña Rosa se quedó conmigo esas primeras noches, simplemente sentada en una silla en mi habitación mientras yo intentaba dormir. Su presencia silenciosa era el único consuelo que podía aceptar. Roberto cumplió su palabra. Apareció el lunes siguiente al evento, temprano por la mañana, vestido con ropa de trabajo. Don Miguel lo puso a trabajar en las tareas más básicas: limpiar barricas, reparar cercas, cargar cajas de botellas. Lo vi desde la ventana de mi oficina, su espalda encorvada bajo el peso del trabajo físico, su rostro quemado por el sol después de años de trabajos de escritorio. Patricia se mantuvo alejada. Vivían todavía en la propiedad, en una de las casas más pequeñas, pero nuestros caminos raramente se cruzaban. Cuando nos encontrábamos, ella desviaba la mirada, su orgullo todavía intacto pero su poder completamente aniquilado. Un mes después del evento, Roberto pidió hablar conmigo. Nos sentamos en el patio de mi casa, el lugar donde tantas veces habíamos compartido comidas familiares cuando él era niño. El aire olía a flores de bugambilia y tierra mojada del riego de la tarde. Mamá, comenzó, sus manos temblando ligeramente, sé que nunca podré compensar lo que te hice. Sé que he destruido algo que probablemente nunca pueda repararse. Pero quiero que sepas que cada día desde entonces, me odio por lo que hice. Lo miré sin hablar, dejándolo continuar. Estaba celoso, confesó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Toda mi vida, te vi construir este imperio. Te vi ganar respeto, admiración, éxito. ¿Y yo? Yo siempre sentí que nunca podría estar a tu altura. Que siempre sería solo, el hijo de Mercedes Valdés, nunca Roberto por derecho propio. ¿Y por eso intentaste quitarme todo?, pregunté suavemente. No, dijo, sacudiendo su cabeza. Ese fue el plan de Patricia. Ella vio mis inseguridades y las usó. Me convenció de que tú nunca me dejarías brillar, que nunca me verías como capaz. Me dijo que la única forma de ganar respeto era tomar lo que me correspondía como heredero. Pero tú eres quien tomó las decisiones, Roberto, señalé. Patricia no te obligó a hacer nada. Tienes razón, admitió. Y esa es la verdad que tengo que vivir con cada día. Fui yo quien firmó los documentos falsos. Fui yo quien te encerró. Fui yo quien eligió el camino fácil en lugar de enfrentar mis problemas como hombre. Hubo un largo silencio. Finalmente, pregunté, ¿qué sientes ahora, trabajando en los campos? Su cara mostró sorpresa ante la pregunta. Honestamente, es lo mejor que me ha pasado, dijo. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que hiciste.
Cada bit que podo, cada barrica que limpio, cada caja que cargo, me da una pequeña idea del trabajo que pusiste para construir todo esto. Y me avergüenza haber querido simplemente tomarlo sin ganarlo. Ese era el punto, dije suavemente. No era solo un castigo, Roberto. Era una oportunidad de aprender lo que nunca te enseñé cuando eras joven, que el verdadero valor viene del esfuerzo, no de la herencia. Lo sé ahora, susurró. Nos quedamos en silencio, observando el atardecer pintar el cielo sobre las montañas. No era perdón, todavía no. Pero era un principio, un primer paso hacia algo que algún día podría parecerse a la reconciliación. Los meses siguientes trajeron más cambios. El bebé de Patricia y Roberto nació en primavera, una niña hermosa con los ojos de mi esposo fallecido. La llamaron Mercedes, por mí, aunque nunca me pidieron permiso. La primera vez que la vi, algo en mi corazón que había estado congelado comenzó a derretirse. Patricia, para mi sorpresa, fue transformada por la maternidad. No de la noche a la mañana, no de forma dramática, pero gradualmente. Vi cómo su orgullo y manipulación daban paso a algo más humano, miedo, amor, el deseo de ser mejor por su hija. Una tarde, apareció en mi puerta con la bebé en brazos. Señora Mercedes, dijo, sin poder mirarme directamente, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Pero, ¿podría ella conocer a su abuela? Tomé a la bebé en mis brazos y sentí el peso de 3 generaciones. Mi lucha, el fracaso de Roberto, y ahora esta nueva vida llena de posibilidades infinitas. No tienes que llamarme señora Mercedes, dije finalmente. Soy la abuela de tu hija. Puedes llamarme por mi nombre. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas, la primera emoción genuina que le había visto en años. Don Miguel y doña Rosa se convirtieron en mis confidentes más cercanos durante este tiempo. Me ayudaron a procesar la traición, el dolor, pero también a encontrar un camino hacia adelante. El perdón, me dijo doña Rosa una tarde mientras tomábamos café, no significa olvidar o excusar lo que pasó. Significa liberar el veneno que te está matando por dentro. Es un regalo que te das a ti misma, no a ellos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La vinícola prosperó bajo mi liderazgo restaurado. Los clientes que habíamos perdido durante el caos regresaron, atraídos no solo por la calidad de nuestros vinos sino también por la historia de resiliencia. Me convertí, sin quererlo, en una especie de símbolo para otras mujeres empresarias, la prueba de que se puede sobrevivir incluso a las peores traiciones y salir más fuerte. 2 años después del día de la vendimia que cambió todo, me encuentro sentada en el mismo patio donde Roberto y yo tuvimos aquella primera conversación difícil. Pero esta vez, no estoy sola. La pequeña Mercedes, ahora de 18 meses, juega a mis pies con bloques de madera, haciendo torres que luego derriba con risas deliciosas. Roberto se sienta a mi lado, sus manos callosas por 2 años de trabajo honesto en los campos. Su rostro está bronceado, con líneas de expresión alrededor de los ojos que vienen de días bajo el sol mexicano. Pero hay algo diferente en sus ojos ahora, una paz que nunca vi cuando era un hombre que vivía en mi sombra. Mamá, dice, observando a su hija jugar, don Miguel dice que estoy listo para empezar a aprender la gestión de la producción. Dice que finalmente entiendo el negocio desde las raíces. Lo miro cuidadosamente. ¿Y tú qué crees? ¿Estás listo? Él considera la pregunta seriamente antes de responder. Creo que nunca estaré completamente listo, dice honestamente. Pero sé que ahora tengo una base real. No solo conocimiento de libros o títulos vacíos, sino comprensión verdadera de lo que significa trabajar en esta tierra. Asiento con aprobación. En estos 2 años, he observado su transformación. No fue fácil para él. Hubo días donde su orgullo casi lo venció, donde casi se rindió. Pero siguió adelante, tal vez por su hija, tal vez por un deseo genuino de cambiar. Patricia se une a nosotros, trayendo limonada fresca. Su embarazo la suavizó, pero fue su hija quien realmente la cambió. Todavía hay momentos de tensión entre nosotras, probablemente siempre los habrá, pero hemos encontrado un respeto cauteloso basado en nuestro amor compartido por esta niña. Recibí una llamada interesante hoy, le digo a Roberto. Era de una organización sin fines de lucro en San Diego que trabaja con familias afectadas por fraude familiar. Roberto levanta la vista, su expresión cautelosa. Me pidieron que hablara en su conferencia anual, continuó. Quieren que comparta mi historia, que ayude a otras personas que están pasando por situaciones similares.
¿Y lo harás? Pregunta. Estaba pensando, digo lentamente, que tal vez ambos podríamos ir. Tú podrías compartir tu perspectiva también. La de alguien que cometió el error y está trabajando para enmendarlo. La sorpresa en su rostro es evidente. ¿Confiarías en mí para hacer eso? Roberto, digo suavemente, confiar en ti completamente probablemente tomará tiempo. Pero creer en tu capacidad de cambio, de ayudar a otros a no cometer los mismos errores, sí, creo en eso. Sus ojos se llenan de lágrimas. En estos 2 años, lo he visto llorar más que en todos los años anteriores de su vida. Es como si finalmente hubiera aprendido a sentir genuinamente. La pequeña Mercedes grita de alegría cuando su torre de bloques finalmente se mantiene en pie. Los 3 la aplaudimos, celebrando su pequeño triunfo. Es en estos momentos cuando siento que tal vez, solo tal vez, vamos a estar bien. Lucía y doña Rosa llegan para la cena familiar semanal que ahora celebramos todos los viernes. Es una tradición que empecé después de recuperar mi libertad, una forma de recordarnos que la familia verdadera no siempre es sangre, es las personas que eligen amarte y apoyarte incluso en los momentos más oscuros. Durante la cena, compartimos historias y risas. Roberto cuenta sobre un error que cometió en los campos esta semana, riéndose de sí mismo de una manera que nunca hubiera hecho antes. Patricia comparte planes para empezar a estudiar contabilidad en línea, buscando contribuir de manera legítima algún día. Lucía habla sobre su nieto que empezará la universidad. Doña Rosa nos deleita con chismes del pueblo. Después de la cena, cuando todos se han ido y la casa está en silencio, camino por los viñedos bajo la luz de la luna. Este ritual nocturno se ha convertido en mi meditación, mi forma de conectar con todo lo que he vivido y todo lo que he sobrevivido. Toco las hojas de las vides, sintiendo su textura familiar bajo mis dedos. Estas plantas son mi legado, pero he aprendido que un legado no es solo lo que construyes, sino también cómo lo proteges y a quién se lo pasas. He decidido que cuando finalmente llegue el momento de retirarme, Roberto heredará la vinícola. Pero no porque sea mi hijo, sino porque se habrá ganado ese derecho. El fondo fiduciario para la pequeña Mercedes permanecerá intacto hasta que tenga 25 años, como prometí. Para entonces, esperanzadamente, habrá aprendido de los errores de sus padres y del ejemplo de su abuela. Pienso en lo que he aprendido estos últimos años. Aprendí que el amor verdadero a veces significa establecer límites duros. Aprendí que el perdón es un proceso, no un momento. Aprendí que la traición más dolorosa puede venir de aquellos que más amamos, pero que incluso ese dolor puede transformarse en algo productivo. También aprendí algo sobre mí misma, que durante años, mi fortaleza fue mi identidad completa. Fui Mercedes la empresaria, Mercedes la constructora de imperios, Mercedes la invencible. Pero al ser forzada a la vulnerabilidad más extrema, descubrí que la verdadera fortaleza no viene de nunca caer, sino de levantarse después de la caída más devastadora. Me he convertido en mentora para otras mujeres empresarias en la región. Comparto no solo estrategias de negocios, sino también las lecciones más difíciles que he aprendido sobre familia, confianza y resiliencia. Mi historia se ha convertido en un faro para otros, una prueba de que se puede sobrevivir lo impensable. La brisa nocturna trae el aroma familiar de uvas fermentando en las barricas. Es el olor del trabajo, de la tradición, de la promesa del vino que eventualmente emergerá. Así como el vino necesita tiempo para madurar, desarrollar su carácter completo, nosotros también necesitamos tiempo para procesar nuestras experiencias y convertirlas en sabiduría. Miro hacia mi casa, con las luces cálidas brillando a través de las ventanas. Roberto y Patricia están adentro, probablemente acostando a su hija. Son una familia imperfecta, dañada pero tratando de sanar. Y yo soy parte de esa familia, no solo como la matriarca que fue traicionada, sino como la abuela que eligió creer en la redención. ¿Fue fácil? No. ¿Lo volvería a hacer? Absolutamente. Porque la alternativa era vivir con amargura consumiendo mi corazón, y yo no construí un imperio solo para verlo envenenado por el resentimiento. Regreso a la casa, mis pasos ligeros en el camino de tierra que he recorrido miles de veces. Mañana habrá más trabajo, más decisiones, más momentos de aprendizaje para todos nosotros. Pero por ahora, en este momento de paz bajo el cielo estrellado de Valle de Guadalupe, me siento completa. Mi nombre es Mercedes Valdés. Tengo 65 años. Sobreviví al encierro de mi propio hijo, recuperé mi empresa, y encontré una forma de perdonar sin olvidar. Esta es mi historia,
y la comparto con la esperanza de que si alguien más se encuentra enfrentando una traición similar, sepa que hay vida después del dolor, que hay luz después de la oscuridad más profunda. Y que a veces, la cosecha más valiosa no son las uvas que producimos, sino las lecciones que cosechamos de nuestras pruebas más difíciles.